todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog de Naturaleza Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En esta ocasión, una nueva tertulia, donde hablaremos sobre los híbridos. ¿Es una solución a algo? ¿No lo es? Para ello contamos con el equipo de siempre. Josep Melero, biólogo. ¿Cómo estás, Josep? Muy bien, ¿y vosotros? Jorge Falagán, también biólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí, bien. Y Xavi, veterinario en un centro de fauna salvaje. ¿Cómo estás, Xavi? Pues muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues bien, estamos bien. Y bueno, un servidor, Víctor Quero, naturalista, a los mandos de la tertulia. La tertulia de hoy, como comentaba, pues vamos a hablar sobre los híbridos en la naturaleza. ¿Son un problema o son una solución? Comenzaremos, como siempre, con analizando un poquito la definición que nos da la RAE. Y es que nos dice que un híbrido es un animal o un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie. Como vemos, es una definición muy escueta. Es normal también, supongo que si le preguntamos a un biólogo, y aquí en el equipo tenemos dos, pues nos podrán detallar mucho más, nos podrá dar una serie de información extra y complementaria que seguramente, bueno, enriquezca bastante lo que es la definición. O también puede ser que estéis de acuerdo con la definición tal cual, así como está, como lo dice la RAE. ¿Tú, Josep, a ti te gusta esta definición o crees que es incompleta? Bueno, es una definición que está bien, pero lo que pasa es que desde el punto de vista genético se podría matizar mucho, porque a veces incluso se consideran híbridos el cruce de dos variedades diferentes dentro de la misma especie, o incluso organismos que solo difieren en un gen. O sea, es una puntualización muy técnica. En general, cuando se habla de híbridos, se habla de lo que dice la RAE, de cruce de dos especies diferentes. Jorge, tú también como biólogo. A mí el matiz aquí me parece que es importante la definición no en sí de híbrido, sino de especie, que es donde suele haber siempre más controversia y es lo que realmente nos lleva a veces a dudar si algo es un híbrido o no lo es. Entonces, bueno, depende mucho. A lo largo de la tertulia, imagino que saldrán opciones para ir matizando ese aspecto, pero hay que tener en cuenta también que es una especie para hablar de un híbrido. Correcto, sí. Xavi, tú, desde otra disciplina, tu opinión, ¿cómo la ves? Sí, ¿Es correcta bueno, esta definición o es demasiado escueta? sí, bueno, sí, lo primero, lo que dice Jorge, es que hay tantas definiciones de especie como personas diciendo lo que es una especie, entonces es complicado. Pero en veterinaria, en zootecnia, se utiliza híbrido como el cruce de dos individuos de distintas estirpes. Entonces hablamos de vigor híbrido, por ejemplo, el híbrido de dos razas de vaca, por decirlo así, tiene unas características que superan a la media de sus ancestros. Entonces, esto se usa muchísimo para la producción animal hoy en día. Entonces, un híbrido es simplemente, en veterinaria, en zootecnia, el producto del cruce de dos estirpes que pueden ser la misma especie, incluso la misma raza, pero de líneas genéticas distintas. Y en cuanto a eso, al híbrido de dos especies, lo de decir qué es una especie está muy complicado. Una vez nuestro amigo José Luis dijo una frase que me gustó mucho y que quiero saber vuestra opinión, que opinaremos todos igual, pero vuestra versión. Dijo que la mezcla de especies que da individuos fértiles integrando su genética en otras especies choca con las definiciones clásicas del concepto especie. Y realmente es verdad, esta definición quizá es demasiado clásica, ¿no? Y yo considero que realmente, bueno, pues puede chocar, ¿no? Esa definición demasiado clásica. Por eso os preguntaba, Bueno, vuestra opinión de la definición. los Dime. humanos en general tratamos de meter las cosas en cajones y hay veces que al meter las cosas en cajones pues llevas a que las tuercas son tuercas, los tornillos son tornillos y hay veces que te encuentras con una palomilla y cuando dices una palomilla, ¿qué es? Es algo que realmente tiene rosca pero a la vez lo puedo... Entonces, bueno, de alguna manera había que definir especie en su momento y se hablaba pues de conjuntos de individuos
que no se reproducían con otros individuos debido fundamentalmente a dos motivos, a razones precigóticas y a razones postcigóticas, ¿no? Antes de que se forme el cigoto y después. Obviamente una especie, si se pone a cantar y otra especie distinta no reconoce ese canto como de su especie, pues no se aparea. Entonces son razones precigóticas, ¿no? Directamente no me apareo contigo porque no reconozco que seas de mi misma especie. A posteriori estarían las razones, digamos, postcigóticas, ¿no? Aquellas que pues daban individuos que no eran fértiles. Directamente se apareaban o podía llegar el proceso del apareamiento, pero luego los descendientes sí se producían si no había un aborto, porque no se reconocían entre sí, digamos, las células, pues a posteriori resulta que ese individuo no era fértil, lo que hemos visto mil veces, ¿no? Pues un burro y un caballo que nos dan una mula, ¿no? Y no es fértil, o no es fértil a priori. Eso ha sucedido también pues, con multitud de grupos taxonómicos en los cuales la descendencia no era fértil. Entonces, las definiciones clásicas de especie iban un poco en esa línea. Obviamente, dos seres que son muy similares, pero que geográficamente están muy alejados, que no pueden estar en contacto, pues no se van a reproducir. Entonces, en un mundo global en el que vivimos, ese tránsito de especies al que nosotros sometemos, tanto en animales como en vegetales, está propiciando y ha propiciado pues, que aparezca, digamos, el objeto de esta tertulia, ¿no? Que son los híbridos, en muchos de los casos. Si nosotros cogemos una codorniz japonesa y la traemos a la península ibérica y la liberamos, aunque no de manera natural sería inviable que hubiera un híbrido de esas dos especies, al nosotros traerla hasta la península ibérica y ponerlas en contacto, sí que se reproducen y sí que son fértiles. Entonces, digamos, tiramos un poco por tierra las definiciones clásicas, pero también estamos tirando por tierra lo que antes era, digamos, una distribución de las especies animales mucho más, digamos, o sea, no había el tránsito a la que están sometidos en la actualidad. Has dicho dos cosas que me parecen dos puntos muy importantes. Uno, el primero, el tema de que un ave, por ejemplo, si tiene un canto diferente, puede ser que no la reconozcan como la misma especie y por tanto no llega a reproducirse. Pero aquí sería interesante saber si lo consideran otra especie, esos congéneres lo consideran directamente otra especie o a lo mejor simplemente lo consideran un dialecto diferente. Porque, por ejemplo, en el tema de los carboneros, he estudiado mucho el tema de los dialectos. Recuerdo leer en un libro ay, ahora no me saldrá el título, pero decían que no lo quiero explicar mal, ¿no? Pero habían cambiado carboneros del sur, los habían llevado al norte y otros del norte los habían llevado al sur y que realmente el canto era diferente y no se reproducían, pero bueno, se achacaba a un dialecto diferente. Las hembras consideraban que ese canto allí no era óptimo para defender la prole o los recursos ante el ambiente que hubiera allí, pero se consideraba como un dialecto diferente. De hecho, también leí que hay carboneros que hacen el sonido con 2 sílabas y otros con un dialecto diferente con 3 sílabas. Por ejemplo, en Andalucía se le llama chichipán precisamente porque tiene 3 sílabas. Dicen chichipán, 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 pero yo siempre lo atribuía a dialecto diferente, no lo atribuía a que sus congéneres consideraran que ese individuo era directamente otra especie. No sé si hay algún estudio al respecto. Y luego has comentado también una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la esterilidad. Lo hablamos luego, porque aquí me gustaría que Xavi nos explicara un poquito, porque en algunos casos esa esterilidad afecta solamente a un género, a las hembras, a los machos no. Luego, Xavi, ¿nos lo explicas bien? Venga. Volvemos a los diálogos un momento. ¿Qué decías, Jorge? Perdona, que te he cortado. No, que todo esto son pues mecanismos de aislamiento reproductivo que se pueden dar en situaciones de alopatría, de peripatría, de parapatría,
de simpatría. O sea, todo ello lo que conlleva es que determinadas poblaciones, dentro de una misma población, subpoblaciones que están, digamos, en contacto o que no lo están, o que pueden estar, digamos, suficientemente aisladas como para no tener que diferenciar el canto, y a lo mejor en sitios donde están en contacto cantan muy diferente, pero a medida que tienen una distribución mayor y se alejan lo suficiente como para no tener que decirle a los demás que no son de la misma especie, vuelven a confluir en otras áreas concretas, y en esas áreas concretas son capaces de generar híbridos de nuevo, de generar o de reproducirse entre ellas, ¿no? Entonces, o sea, todo esto es mucho más complejo de lo que aparentemente puede parecer. La gente piensa que, bueno, pues un híbrido es eso, lo que hablaba, un caballo con un burro sale no sé qué. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Como lo pintan, digamos. Josep. No, es que esas barreras antes de la producción de híbridos existen en todas las especies y es fácil que encontrarlas en otros grupos, no solo en aves. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, la rana de San Antonio y la ranita meridional, pues en las zonas en las que confluyen, sus cantos se diversifican mucho, perdón, se diferencian mucho más que en las zonas en las que no coinciden. Un poco lo que decía Jorge. Y eso es para evitar precisamente la hibridación. Aún así, todo se da y se supone que es estéril. El híbrido se supone, porque no se han hecho muchos estudios al respecto, pero se han encontrado híbridos y bueno, pues esa barrera parece ser que existe. Pero aquí estamos un poco en lo que decía Jorge precisamente también antes. La ranita de San Antonio y la ranita meridional en principio no tendrían que haber coincidido nunca. De hecho, la ranita meridional que tenemos en la península ibérica es traída de África por los humanos. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo. Pero bueno, es así. Se han encontrado subfósiles ya en Cataluña que son muy antiguos. No llegan a ser fósiles porque no son tan antiguos como para ser fósiles, pero son subfósiles y se sabe que eran originarios de Argelia y que bueno, y en cambio los del sur, del norte de Marruecos, perdón, y los del sur de la península ibérica son del sur de Marruecos, o sea que encima no son de la misma población, de la misma zona. Bueno, una cosa un poco curiosa. Pero bueno, en todo caso, lo que estaba diciendo Jorge, que estas barreras antes de formar los híbridos existen en muchas especies, pero no son imposibles de superar. O sea que el híbrido que estabas diciendo tú entre carboneros que hablan diferente dialecto, pues puede funcionar, que no se hibriden, pero en cambio no es estadísticamente imposible encontrarse un híbrido de un carbonero con un arrerillo. Se encuentran. Pues, y seguro que el canto difiere mucho más que entre dos dialectos de carbonero. Y en cambio se hibridan. O también es relativamente fácil encontrar un híbrido entre una golondrina común y un avión común. O sea que eso pasa. Sí, pero bueno, en el caso de las ranitas meridionales y ranitas de San Antonio, son ambas del mismo género, son ILA. Sin embargo, las golondrinas y los aviones no son del mismo género. Bueno, es lo claro, que te iba a decir, que eso del género... Pero espera, es que si la especie ya es difícil definirla, definir el género ya es que es la repanocha. Volvemos a los cajones. O sea, sí, estoy de acuerdo, Jorge. Estoy de acuerdo. Cuando tienes un conocimiento más preciso de un grupo, lo diferencias mucho más que cuando lo conoces poco. Y entonces, en un grupo que conoces mucho, puedes hacer muchos géneros porque diferencias por cosas muy pequeñas, y en cambio en grupos menos conocidos metes en el mismo cajón, lo que decía Jorge, animales que difieren incluso más, pero no tienes ese grado de conocimiento como para separarlos, ¿no? Yo ahora hablo a los que nos están escuchando. Nosotros estamos haciendo vídeo y estoy viendo a Xavi que se está sonriendo con los comentarios vuestros, y yo creo, Xavi, ¿qué pasa? Que te lo estás pasando bien, ¿eh? No, sí, no, es que hay esto de la hibridación es que tiene unas vertientes curiosísimas. Es que la hibridación funciona como mecanismo de especiación, pero a unos niveles increíbles y de forma natural, no ya porque el humano haya llevado nada acá, sino en especies que viven en entornos perfectamente naturales, que me había conectado. Por ejemplo, a mí me vienen a la cabeza unas lagartijas de Centroamérica que viven desde
desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Es el género Cnemidophorus. Son unas lagartijas que a los machos les llaman lagarta arcoíris, muy bonitas, verdes con irisaciones azules, púrpuras, y las hembras son todas como a rayas blancas y negras, muy chulas también, ¿no? Entonces lo curioso es que hay un grupo de especies de estas muy poco diferenciadas genéticamente que en las áreas donde dos especies coinciden se hibridan, y lo que sale de ahí, los híbridos que salen de ahí, no es que sean estériles, que son solamente hembras y partenogenéticas. O sea, ahí se está formando todo un conjunto de especies nuevas de hembras partenogenéticas, con lo cual para colonizar territorios nuevos es lo mejor que hay. Es una hembra que no necesita ningún tipo de fecundación, se reproducen solas. Entonces, fijaos qué curioso es que no solo sean estériles, sino que pueden fecundarse a sí mismas. Entonces esto, y ahí se están formando nuevas especies. O tenemos el caso del gorrión italiano, es un gorrión que en principio es un híbrido entre el gorrión moruno y el gorrión común, ocurrido en el Neolítico, y que ahí está como especie diferente, y es un híbrido, ¿no? Entonces la hibridación es que tiene muchas vertientes, no solamente es una especie compatible con otras y luego genéticamente son compatibles o no, sino que realmente puede dar lugar a nuevas especies. Y más de una especie que conocemos ha surgido por hibridación. Esto es, Sí, es hay que cierto. tenerlo en cuenta. La hibridación es un mecanismo de especiación si hay procesos para la misma. Y es un proceso natural que se da con mayor intensidad en densidades poblacionales muy bajas de una de las especies. Y aquí yo quiero sacar un debate que sé que a Jorge le gusta. Y es que puede haber hasta qué punto hay hibridación de forma natural sin que haya una causa antrópica por el medio. ¿Me he explicado bien con la pregunta? Sí, o sea, realmente es una pregunta que no tiene una única respuesta. Dependiendo mucho de la especie a la que estés haciendo alusión, pues se puede focalizar o no. O sea, para mí hay muchísimas de las hibridaciones que no deberían de haberse producido o no deberían de producirse. En el momento en que yo trasloco una especie, por ejemplo, lo que hablaba de la codorniz japonesa, ¿no? Que me la traigo desde a tomar por ahí y la suelto aquí, en este caso para la caza, o porque es más fácil criarlas en cautividad, pues me parece una auténtica salvajada. Si son dos especies que existen y por la razón que sea, sin que intervengan causas humanas, están en contacto y llegan a decidir, digamos, como especie, que es interesante el aparearse con esa otra especie, pues ahí ninguna objeción, ¿no? Yo, para mí, o creo que tú vas un poco, porque yo soy un poco contrario a los híbridos, ¿no? Yo soy contrario a los híbridos cuando aquellos aparecen de manera que el hombre ha tenido su intervención, ¿no? Ahí es donde realmente a mí me molestan los híbridos. Si son fenómenos naturales de especiación, son, pues, por supuestísimo que la evolución haga las pruebas que tenga que hacer y que cada uno se líe con quien quiera, ¿no? Lo que no me parece normal es que seamos nosotros los causantes, los ejes vertebradores de esas hibridaciones. Ahí es donde yo intentaría poner freno. ¿Josep? Bueno, hay muchas especies en las que la hibridación se da de forma espontánea y fácilmente porque coinciden. Por ejemplo, los papiones, el género papio, y no solo con el género papio, sino con otros géneros próximos, se dan híbridos naturales de forma espontánea y los puedes encontrar, o sea que no es extraño. Y en algunos otros animales, pues la hibridación es, bueno, también es una cosa muy conocida. Nuestra propia especie es, vamos, el colmo de las hibridaciones. Nosotros tenemos genes bueno, del Neandertal, del Homo erectus, del Denisoviano. Nos hemos hibridado con todos con nuestras especies en las que hemos convivido. No hemos tenido ninguna manía en hibridarnos y recoger genes suyos y almacenarlos en nuestro cuerpo. Hasta el punto que se dice que nunca en la historia de la vida ha habido más genes de Neandertal que ahora, porque aunque tenemos una parte muy pequeña, somos tantos que hay más genes de Neandertal ahora que cuando los Neandertales estaban vivos, ¿no? O sea que, bueno, un poco así en broma. Vamos a analizar diferentes casos que se dan en la naturaleza de hibridación. Así los más representativos los vamos a ir revisando. Pero antes de entrar ahí, lo digo porque está relacionado con lo que tú comentas.
Que nos explique, Xavi, el tema este de que en algunos casos híbridos los estériles son los machos y las hembras sí que son fértiles. Xavi, ¿nos lo explicas, porfa? Sí, sí, no, bueno, esto tiene mucho que ver con la compatibilidad entre determinados grupos de genes que están en diferentes cromosomas. Y si la incompatibilidad se da en cromosomas sexuales, pues puede ocurrir esto. Y se dan casos sumamente extraños, ¿no? El de la mula, pues yo de pequeño en mi pueblo había muchas mulas, pero era un animal muy familiar. Y ves que realmente las mulas son estériles en un porcentaje altísimo, hay alguna fértil, y sin embargo los mulos tienden a ser más veces fértiles que las hembras estadísticamente, hay más casos de mulos fértiles, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas por incompatibilidades en los cromosomas sexuales, en el X e Y, en el caso de los mamíferos, pero luego tenemos muchos más casos diferentes, como este que he dicho de estos reptiles centroamericanos, de estas lagartijas de la familia de los Teidae, que son los Kelmidophorus. Entonces, ahí, sin embargo, lo que tienes son hembras partenogenéticas. Luego tenemos otras especies en las que la hibridación produce 3 juegos de cromosomas en vez de 2. Bueno. Y en las ranas, por ejemplo, y luego pues la especie híbrida después puede aparearse con las especies parentales y dar lugar a especies similares a las parentales. Todo es un mundo, ¿no? Y esto depende de que, claro, por un lado están los cromosomas autosómicos y por otro están los cromosomas sexuales. Si la incompatibilidad está en los cromosomas sexuales, puede ocurrir esto, que haya hembras fértiles y machos que no, o al revés, ¿no? Es complejo. Y esto en nuestra propia especie, los estudios que se han hecho dicen que parece ser que la hibridación que ha sobrevivido, los híbridos el genoma que sobrevive, es de machos de Neandertal en especie humana y no al revés. Es curioso. Muy curioso, sí. Vamos a comentar ahora una serie de ejemplos que se dan en la naturaleza, de hibridaciones. Vamos a revisar algunos de los ejemplos más representativos de la naturaleza. Y me gustaría empezar con uno en concreto porque es una especie totémica, emblemática, y es el lobo. Y es que me gustaría saber vuestra opinión porque, bueno, hay dudas, ¿no? No está bien contabilizado cuántos lobos hay en España. Es posible que hayan menos de los que pueda parecer, que haya cierto cuello genético, puede que no, pero en el caso de que hubiera un cuello genético, ¿qué os parecería que un lobo, aunque se perdiera pureza genética, se hibridara con una perra o una loba con un perro? ¿Creéis que a nivel genético daría una variabilidad que la especie necesita? ¿Compensa? ¿No compensa esa impureza, por decirlo de alguna manera? Que impureza cogido con pinzas, porque ambos son la misma especie. Ambos son canisluco. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión. Jorge va diciendo que no con la cabeza. Venga, te ha tocado empezar. A ver, yo doy mi punto de vista. Todo depende de también qué raza sea con la cual se ha hibridado. No es lo mismo que se hibride con una raza relativamente parecida, como pueda ser el pastor alemán, ¿no? Que con un chihuahua, que obviamente tampoco podría ser, no veo yo la postura como para que pueda pasar esa hibridación, ¿no? Pero claro, que la raza también es muy significativo en esto. A ver, ¿por qué decías no? A ver, porque no son la misma especie. O sea, por mucho que alguien se empeñe en decir esa, para mí, solemne tontería, pues no lo son. O sea, son especies diferentes. Otra cosa es que me digas, llega un lobo italiano y se aparea con un lobo ibérico. Pues no pasa absolutamente nada. Es una metapoblación que en un momento dado, por razones históricas, se ha visto confinada a determinados territorios. Y de nuevo, pues hay un crecimiento de la población y llegan lobos italianos a la población ibérica y, pues obviamente, son fértiles, son la misma especie y no pasa absolutamente nada porque se reproduzcan entre ellos. De hecho, ya ha acontecido este asunto en tiempos históricos, no se sabe por genética. El que tú me digas, vamos a dejar que un lobo se aparee con un perro, para mí sería un poco comparable a los esfuerzos que se han llevado a cabo durante los últimos siglos, ¿no? en crear artificialmente razas de perros. Tú dices, bueno, tenemos un perro que es un border collie, o tenemos un pastor alemán, o tenemos un chihuahua, o tenemos un tekel, ¿no?
Cada uno de ellos pues, se han seleccionado por unas características particulares, que lo ha hecho artificiosamente totalmente el hombre, ¿no? Y ha dicho, vale, pues esto va a ser un tekel, ¿no? Entonces define unos estándares de raza y dice, bueno, pues esto es lo que consideramos que es un tekel. Si nosotros, después de esa selección artificial que hemos hecho, de haber creado un estándar de raza, de tener una serie de criaderos, digamos, homologados en esa raza, ahora, pues yo, porque me da la gana, cojo y digo, pues ahora voy a mezclar un tekel con un San Bernardo, me da igual, con la raza que sea, ¿no? Digamos que pues, pondríamos el grito en el cielo todos aquellos que se dedican a la cría de perros, ¿no? De alguna manera dirían, joder, estás tirando por la borda los últimos 100 años de selección de una raza concreta. Es posible que lo que salga de ahí tenga unas características particulares que sean mucho más eficientes, que tengan menos enfermedades, que quitemos, digamos, la longitud de la espalda del tekel y los posibles fallos genéticos que puedan estar derivados de esa especie, pero realmente hemos tirado por tierra todo el trabajo que se ha llevado a cabo para seleccionar esa raza, ¿no? Para mí, las especies no dejan de ser algo similar, en la que la evolución pues, ha llevado a un conjunto de individuos a formar, digamos, esa raza determinada, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo. La raza determinada, en este caso, es lo que llamamos especie y es lo que sería un lobo. Entonces, dejar de manera, digamos, por parte del hombre, que haya una introgresión genética de otro cajón, de estos que llamamos, bien sea un perro, bien sea lo que sea, para mí es tirar por tierra todo el trabajo de la evolución durante los últimos miles de años, ¿no? Entonces, por eso soy muy contrario a lo que es la hibridación, a dejar que acontezca la hibridación. Para mí, el que se reproduzca un perro y un lobo no deja de ser un hecho anecdótico, generalmente derivado pues, de que no hay suficientes lobos o de que hemos puesto en contacto determinados seres, como pueden ser los perros, que en un momento dado andan más en el campo, ¿no? Los casos de hibridación en general de perros y lobos se dan en aquellos sitios donde apenas hay lobos, en áreas periféricas o de maneras accidentales. Generalmente el contacto de un perro y un lobo acaba en la muerte del perro y no hay híbrido que valga. Eso es lo normal. Lo no normal es que se produzca el apareamiento. Se han dado casos y se seguirán dando, obviamente, pero digamos que son experimentos que hace la propia natura, siempre y cuando nosotros no cojamos y le demos facilidades para que esto ocurra. Entonces, por eso a mí, primero, no son la misma especie, igual que no son el gato doméstico y el gato montés. Entonces, dejarlos que se apareen para mí es un error. Y segundo, para mí deberían de ser bichos, bien, que se eliminen de manera natural, que es lo que suele suceder en el caso de los híbridos, bien que si las especies que se hibridan están en regresión o tienen algún tipo de problema de conservación, pues el echarles una mano tampoco estaría de más. Pero bueno, esa es mi opinión, vaya. Yo la pregunta te la hago tal cual, ¿eh? ¿Tú consideras que son especies diferentes? ¿O ambos son Canis lupus? ¿Quién le estás preguntando, perdona? A Xavi, le he preguntado a Xavi, pero me parece que se está pensando... Yo creo que sí son la misma especie. Vamos, son la misma especie. Lo que pasa un poco como con el hombre y el chimpancé, que difieren en solo un 2% del genoma, pero ese 2% de genes en los que difieren son tan sumamente importantes, tan adaptativos, codifican cosas tan sumamente diferentes que es un 2% crucial. Con esto pasa lo mismo. Genéticamente, si nos ponemos a ver la genética de cualquier raza del genoma, analizamos el genoma, la divergencia genómica entre cualquier raza de perro y el lobo, pues está claro que son la misma especie. Pero esos cambios que hemos hecho nosotros en el perro, como en el caballo doméstico respecto al salvaje, como en el burro doméstico respecto al asno de Somalia, etcétera, son unos cambios que están enfocados a hacerlos más manejables por nosotros. Todos los animales domésticos tienen una capacidad craneal inferior a sus especies salvajes. Todos tienen unas características de confianza hacia el hombre, de menor capacidad de soportar a los depredadores, cosas que son sumamente indeseables cuando eso se cruza de nuevo con las especies salvajes. Cualquier introgresión de una especie doméstica a una salvaje es indeseable absolutamente, porque lo que hace es hacer que la especie salvaje sea menos, esa descendencia sea menos competitiva en el medio ambiente de lo que son los ejemplares puros, no por otra cosa. Pero es porque nosotros hemos seleccionado esos animales desde hace miles de años para que sean animales a nuestra medida. El muflón corso, por ejemplo, donde hay lobos,
sufre mucho la población. Sin embargo, un muflón de Anatolia puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque un muflón corso al final es una oveja doméstica muy primitiva. Entonces esto lo vemos a todas horas en muchos casos, ¿no? Así que yo creo que sí son la misma especie, pero no podemos, no es deseable que los genes de las especies domésticas sufran introgresión en las salvajes. Josep. Bueno, yo, para poner la nota disonante, voy a matizar un poco lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Xavi. A ver, por ejemplo, yo cruzar el lobo con el perro, no porque ahora tenemos lobos de sobra, porque en el mundo hay muchísimos lobos. En la península ibérica hay pocos relativamente, en Italia hay pocos relativamente, pero la población de lobos a nivel mundial es enorme. Si nos quedamos sin lobos, podemos traer lobos de Rusia y son bastante diferentes porque son más corpulentos, por la regla de Berman, que los bichos del norte son más grandes, tienen un color más gris y menos rojizo, pero son la misma especie. Al fin y al cabo son la misma especie. Y evidentemente, pues bueno, la recuperaríamos. Ahora, si la situación fuese tan crítica, que hubieran tan pocos lobos, con tan poca diversidad genética, que están en un callejón sin salida y se van a extinguir, pues yo lo cruzaría antes con un perro que perder la especie. Eso incluso se llegó a plantear hace no tanto tiempo cuando se empezó a recuperar el lince ibérico. El lince ibérico estaba tan mal, es el carnívoro con una endogamia mayor que se conoce, incluso más que el pardo, que no está mal. Y se llegó a plantear la posibilidad de cruzarlo con el lince mal llamado boreal, yo me gusta más llamarlo euroasiático, y para darle más variabilidad genética, y después por retrocruzamiento, es decir, cruzando esos híbridos con lince ibérico exclusivamente, recuperar otra vez el aspecto del lince ibérico. Eso se ha hecho, por ejemplo, con el bisonte en el Cáucaso. El bisonte del Cáucaso estaba en una situación de endogamia brutal, está muy, muy, muy mal, porque todos los individuos derivaban de un solo macho y dos hembras. Y entonces cogieron y como la otra línea de bisonte, la de Polonia, también estaba bastante mal en cuanto a número, trajeron bisontes de América, los hibridaron y luego los retrocruzaron para recuperar el aspecto físico, el fenotipo de bisonte europeo. Y ahora tienen una población con una diversidad genética mucho mayor que el bisonte de Polonia, se reproduce muchísimo mejor y solo tiene un 5%, como mucho, de material genético de bisonte americano. Por lo tanto, la hibridación ha servido para lo que querían que sirviera, para recuperar variabilidad genética y recuperar vitalidad de la especie, pero no ha perdido en la esencia de ser un bisonte europeo. O sea que eso digo porque, ya digo, en casos de extrema necesidad no veo nada malo en cruzar las especies si es así necesario para recuperarlas. Y respecto a lo que estábamos hablando del lobo y el perro, pues se sabe, por ejemplo, que el carácter de color negro de los lobos que tienen en Canadá o en Estados Unidos, incluso en Italia, proviene de una mutación que se da en el perro y no se había dado en el lobo nunca. Por tanto, esa hibridación se ha dado y se ha mantenido porque en Canadá, en las zonas en las que hay incluso poblaciones en las que esta coloración domina, pues ha sido interesante por la razón que sea, desde el punto de vista de la selección natural, se ha favorecido y se ha extendido este carácter perruno dentro de la población de lobos. O sea que la hibridación puede darse y puede no ser siempre negativa, aunque estoy con Xavi, que tiene toda la razón, que la domesticación produce bichos mucho menos adaptados, pero bueno, en casos de necesidad extrema, pues ves a saber lo que puede llegarse a ser útil, ¿no? Sí, pero no. Quiero decir con ello. O sea, una cosa es que evolutivamente se cruzaran esos lobos que eran lobos de la zona norte de Estados Unidos con perros que nada tienen que ver con los perros actuales, porque eran perros de gente que estaba, digamos, hace muchos miles de años allí ya, digamos, con perros que eran más lobos que perros y que en un momento dado adquirieran esa tonalidad, perdón. En la actualidad se está produciendo pues, con los coyotes. O sea, de manera natural tenemos los coy wolf, esos que son híbridos entre lobos y coyotes.
y que posiblemente sea fruto de pues, que aparece un nicho ecológico que es mucho más explotable por parte de un bicho con un tamaño que no es el del lobo ni es el del coyote y que puede acceder a una serie de recursos tróficos que pues ni uno ni otro lo hacen de la misma, o de una manera, digamos, con la eficiencia en la competencia, ¿no? Entonces, que se dan casos, sí, que se dan de manera natural, no nos tenemos que ir al lobo y al perro, sino un lobo que es una especie, un coyote que es otra distinta, y se están hibridando de manera natural y hay poblaciones ahora mismo ya importantes de esta nueva especie, ¿no? Entonces, ¿realmente eso yo estaría en contra de que suceda esto? Para nada. O sea, eso es algo natural, que está, digamos que la natura está haciendo una prueba y está viendo a ver si aquello le sale bien o le sale mal. En este momento concreto, a lo mejor esa especie intermedia es mucho más hábil, digamos, para estar en el medio natural y para conquistar nuevos territorios que cualquiera de las dos anteriores o predecesoras, ¿no? De las que surge. Al final, la evolución siempre nos la han planteado, ¿no? Como un árbol que tiene distintas ramas y de la que van surgiendo, digamos, dicotomías o tricotomías o llamadlo X. Realmente aquella que está mejor adaptada a un momento concreto en el que vive, pues estupendísimo, aquella es la que pervive. A lo mejor se extinguen los lobos y se extinguen los coyotes y dentro de 5.000 años solo hay coy wolf. O sea, estupendo, no pasa nada. Otra cosa es, digamos, las tonterías que a veces hacemos los humanos, que ahí es donde yo me cuadro, digamos. El Coy Wolf, corrígeme, Xavi, corrígeme, pero creo que no solamente coyote y lobo, que creo que es coyote, lobo y perro. Sí, Tenemos ahí tres entre especies un, metidas. entre un 5 y un 20% de perros según las poblaciones, sí. Es que depende mucho de la población que cojas. Hay algunas que tienen un 60% de lobo, otras un 40% de lobo, de coyote como un 50, un 40, un 60, depende. Y de perro también me decías la proporción. Entonces todo eso le da una plasticidad a la especie más adaptada a entornos periurbanos. Ahora mismo las tienes en los suburbios de Nueva York, hay coy wolf, pero son bichos del tamaño de un lobo italiano, que no es que sean... O sea, es el cánido del futuro en Norteamérica ahora mismo. Y si llegara aquí también, aquí la pena que no tenemos coyotes para que se hibriden, solamente perro doméstico, pero si no, o sea, le dota de una mayor plasticidad, una mayor adaptación a entornos antrópicos y está triunfando. Toda la mitad este de Norteamérica ahora mismo son coy wolves a tope. Aquí no tenemos coyote, pero tenemos chacal. Yo no sé si el chacal también se El puede chacal, hibridar con lobo. yo No no lo sé si sé. alguna vez es demasiado diferente, yo creo, el chacal con el chacal euroasiático con el lobo. Aquí yo creo que híbridos de chacal con lobo no están constatados, ¿eh? Si no me equivoco, No, me no, lo suena que pregunto no. porque realmente no lo sé. Es a raíz de lo que has dicho, que No, aquí en España, perdón, en Europa no teníamos coyote y por tanto no se no. puede dar Pero ese cánido del futuro. No. el chacal es como demasiado diferente. También en principio podría ser por tamaño y por modo de vida bastante parecido al coyote, pero no, yo creo que nunca se ha dado. Ahora, que nunca se haya dado de aquí a un futuro, que tenemos chacales ya en la costa atlántica de Francia, tenemos chacales en Lituania, pues cualquier día a lo mejor pasa. Si las condiciones lo favorecen, quién sabe. Porque entiendo que el jabalí y el cerdo, en teoría, sus escrofa ambos no te parecen tampoco la misma especie. Obviamente, a ver, o sea, una cosa es una visión, digamos, genetista de lo que es una especie y otra cosa es desde un punto de vista biológico, ¿no? Digamos, de protagonismo de una especie dentro de un ecosistema, cumplen la misma función, no la cumplen. Para mí un cerdo ibérico, pues sí, es negrico y come bellotas. Y un jabalí, pues puedes definirlo también de la misma manera. Pero decir que esas dos cosas son la misma especie, pues para mí no. O sea, Yo desde un punto de vista, es como lo que diría, comentaba antes Xavi. Pues sí, o sea, un chimpancé y yo somos lo mismo. Genéticamente solo nos diferenciamos en un 2%, pero bueno, yo creo que hay matices que hacen que seamos suficientemente diferentes como para que yo no me aparee con una chimpancesa, ¿no? nos encontramos bueno, que hay muchos cerdos vietnamitas que los tiene la gente como animal doméstico en su casa. Este animal pues crece mucho más de lo esperable, los acaban soltando y entonces nos encontramos que los famosos cerdolíes, que son jabalíes hibridados con cerdos vietnamitas, que en teoría es la misma especie, sus escrofa, pero claro,
sale de ahí una aberración tan grande, Pero, Josep. a ver, Víctor, esto sucede en aquellos sitios donde hemos jodido el hábitat. Vamos a dejar las cosas muy claras. Pasa por ahí por tus zonas, por otras zonas de Levante y demás. Aquí en mi zona esto no pasa. O sea, un cerdo vietnamita sale al monte 2 días, viene un lobo y se lo come. Y a tomar por ahí el cerdo vietnamita. No hay híbridos. Entonces, al final, detrás de casi todos estos híbridos estamos los hombres, que somos los que estamos tocando la vaina. Si tú dejas los lobos, tranquilo que no hay cerdo vietnamita que valga. Josep, pides paso. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, lo que acaba de decir Jorge, porque precisamente en Estados Unidos, por ejemplo, hay jabalíes asilvestrados, hay Sí, pero cerdos asilvestrados. perdón. Pero los jabalíes han llegado allí de la mano del hombre. Con Sí, lo cual, pero lo que quiero decir, Y espera, además los han hibridado con cerdos. Y entonces espera, pesan 200 kilos y entonces no se los comen los lobos, que es a donde llegas, claro. Vale, aquí estaba, que es donde están progresando a base de bien y los lobos no se los comen. O sea, bueno, no se los comen, sí, los comen, pero sobreviven. Pero porque pesan 250 kilos. Entonces, Bueno, si ves un cerdo raro de esos, pues obviamente no se lo comen, pero suelta esos mismos jabalíes donde haya depredadores acordes a ese tamaño, puede ser en África, suéltalos y a ver si los leones se los comen o no se los comen. bueno, eso con cualquier animal, o sea, no hace falta que entonces que sea una variedad doméstica, es simplemente por compatibilidad del depredador y la presa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que estábamos diciendo, yo sigo disintiendo porque, por ejemplo, bueno, ya sabes mi ramalazo con el rewilding, ¿no? Y entonces, pues la recuperación del tauro, del uro, en forma, a partir de razas domésticas, se está haciendo hibridando razas primitivas para conseguir un animal que se parezca lo más posible físicamente, pero sobre todo también temperamentalmente al uro, ¿no? Y que tenga capacidad de sobrevivir y de enfrentarse a los depredadores, al lobo, al oso, de manera pues suficiente como para subsistir en la naturaleza, ¿no? Bueno, a lo mejor podríamos decir que lo que se quiere hacer es un poco lo que dice Jorge, hacer un monstruo muy grande, pero es que es un monstruo tan grande como el que había del que provenía, porque el uro era un bicho que hacía 1,80 m o más a la altura de la cruz y pesaba casi 1.000 kilos o 1.000 kilos. Y eso es lo que se pretende con el tauro, ¿no? Un bicharraco enorme, con buena presencia y que es, más, para que nos hagamos una idea, el doble que un toro de Lidia en masa, ¿no? ¿Y con Pues qué ese es el, perdona, Josep, ¿y con qué depredadores coexistía? coexistía con lobos y coexistía con osos y coexistía, lógicamente, con grandes felinos, con el león, Ah, con el león que ah, habitaba en Europa. claro, claro. Sí. Pero bueno, yo no creo que hubiera problema, que podría coexistir nuevamente con el león, un bicho de ese tamaño y con ese temperamento. O sea que podría perfectamente. Y es un bicho recreado de razas domésticas, con todos los problemas que ha dicho Xavi, que tenía toda la razón del mundo, de que un bicho doméstico es más manso, es más infantiloide, tiene la cabeza más pequeña, son entre comillas, más tontos que su variedad salvaje. Pero como lo que haces es cruzar variedades diferentes y que por tanto tienen mutaciones diferentes, puedes recuperar hasta cierto punto un acervo genético parecido al de su ancestro salvaje, ¿no? Y eso es lo que se pretende precisamente en el caso del tauro, o incluso, bueno, con los caballos no hace falta porque los caballos han decidido que los caballos domésticos, al fin y al cabo, no son domésticos simplemente porque los domesticas, pero que realmente su comportamiento no ha variado mucho y es prácticamente igual que al salvaje y puede sobrevivir perfectamente como salvaje sin hacerle nada más. Y entonces los caballos se están liberando en los casos de rewilding sin hacer cruces para obtener nada diferente, sino simplemente se dejan ir variedades un poco primitivas y punto. Bueno, no sé si he enredado un poco el tema, pero ya veo que a Jorge no le gusta lo que he dicho. Jorge, luego, No, después, Jorge, después de ti va Xavi, que también le mola Sí, vale. esto. O sea, solo iba a decir una cosa, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Y mi libro iba de hibridación, no iba de rewilding ni leches en vinagre. La hibridación en realidad
está poniendo en jaque a multitud de especies. O sea, no nos olvidemos de la perdiz roja mezclada con la chúcar, con la griega y con la no sé qué. No nos olvidemos del gato montés con el gato doméstico. No nos olvidemos de multitud de especies vegetales que se están yendo al garete. Entonces, que la hibridación de especies puede favorecer en un momento dado, no tengo ninguna duda. O sea, podemos jugar a ser dioses y a mezclar cosicas y nos sale algo que nos parece atractivo desde una perspectiva humana. Pero también es cierto que desde un punto de vista de conservación, la hibridación es un lío bastante interesante al que estamos sometiendo a muchas especies. Entonces, yo me ceñiría, digamos, más a qué está haciendo la hibridación para machacar muchísimas de las poblaciones animales que tenemos, animales o vegetales que tenemos en la actualidad, que tiene cosas buenas, por supuestísimo, pero es que yo creo que estamos llevando a quienes nos escuchen a, bueno, la hibridación no es tan mala, joder, que da cosas muy chulas. Mira, hembras que se reproducen solas y no necesitan machos, yuhu. Ahora tenemos a los otros que además cantan distinto. Ah, mira, estos además han cogido el pelo de este y la pluma del otro. Hombre, muy bien, pero también es cierto que están, gracias a la hibridación, están desapareciendo poblaciones enteras de determinados seres vivos que yo creo que tenemos la obligación de conservar per se. Pero bueno, es mi opinión. ¿Xavi? De Taurus no abro ese melón porque sería muy extenso. Lo de la hibridación es que puede ser un problema de conservación muy bestia. Efectivamente, como dice Jorge, esto de los cerdos. En Italia tienen un problema con el jabalí tremendo, en gran parte porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial trajeron jabalís balcánicos más grandes que los que tenían en Italia y había cerdos en montanera, cerdos domésticos libres, se cruzaron y ahora tienes unos bestias de jabalís híbridos con cerdo que están pariendo todo el año una cantidad de lechones increíble, con lo cual la población se ha disparado. Y esto puede ocurrir aquí con el cerdo vietnamita, que es capaz de parir 22 crías de un parto durante todo el año. Esto se brida con jabalí y si ahora ya tenemos superpoblación de jabalí, este podría ser la leche. Algo tremendo, ¿no? Luego hay especies endémicas que se están extinguiendo por hibridación con otras introducidas. La cotorra de Mauricio, el loro de Mauricio se estaba extinguiendo porque se hibridaba con la cotorra de Kramer introducida, que era muy próxima genéticamente. Esto ocurre todos los días. El gato montés, cuando en Escocia se han dado cuenta, resulta que todo lo que tienen son gatos híbridos, menos unos 40 y tantos, que no saben muy bien cómo gestionarlos, ¿no? Pensaban que había 400 gatos monteses y en realidad hay 40 y tantos y los demás son híbridos. O sea, es verdad que la hibridación con especies domésticas y con especies alóctonas puede ser un problema gravísimo. Estoy completamente de acuerdo. Xavi, me gustaría finalizar la tertulia contigo, ¿vale? Puedes aportar mucho y muchas cosas muy interesantes sobre las hibridaciones del Homo sapiens. Bueno. Hombre, a ver, tampoco no soy veterinario, es decir, claro que me apasiona mucho el tema, ¿no? Pero sobre todo lo que encuentro fascinante de ese tema es que tú piensas que sí, como con otras especies todo parece que es como más, o sea, que un urogallo se aparee con un lagópodo, por ejemplo, esto ocurre en la naturaleza, es una cosa rara, pero puede ocurrir, pero es que cuando hablamos de Homo sapiens con Neandertal estamos hablando de especies en las que el componente cultural es fundamental. El Homo sapiens de hace 40.000 años, en gran parte su cerebro era como el nuestro, y tenían los mismos componentes culturales en cuanto a la lengua, en cuanto a la forma de comportarse, la forma de saludar a otro Homo sapiens, etcétera, ¿no? Y a pesar de todo se hibridaba con algo tan distante como era el hombre de Neandertal, que genéticamente era próximo, pero sin duda su cultura sería sumamente diferente, ¿no? Entonces, que haya habido hibridaciones de Homo sapiens con hombre de Neandertal, con el de los denisovanos, que eran al final una especie de neandertales orientales. En África también se ha visto que la población africana tiene componentes de introgresión de una especie de homínido que no conocemos, que estaba allí en África también, otro Homo primitivo, o sea, un derivado de Homo erectus, como nosotros mismos. Entonces, esto a mí lo que me fascina siempre es ese componente cultural, cómo pudo ocurrir esto, ¿no? Cómo se pudo dar, y no una vez, sino bastantes. Cómo tenemos poblaciones, las poblaciones americanas, los indígenas americanos ya tienen cruce neandertal porque pasaron y de denisovano, porque pasaron desde Siberia y ya iban con ese acervo. Los papúas de Nueva Guinea tienen un alto porcentaje de denisovano, también los aborígenes australianos. Entonces, esto fue una cosa muy antigua y esto a mí lo que siempre me ha fascinado mucho es eso, ¿no? Cómo esto pudo ocurrir. Y luego, sería más por las hormonas que por la cultura. Sí, probablemente, pero también es curioso que sobre todo el componente esté en los genes
O sea, que no haya habido una transmisión de mujer de otras especies a hombre de nuestra especie, sino siempre parece ser que, por lo que dicen, ¿no? Por los genes que van ligados, que ha sido del sexo masculino a nuestra especie, ¿no? Y luego, como muchos de esos genes son adaptativos, realmente adaptativos, dicen que la adaptación de los tibetanos, por ejemplo, al Himalaya, a las zonas altas, todo lo que supone mal de altura, la escasez de oxígeno, vino mediada por una hibridación con los denisovanos. Hay cosas que tienen valor adaptativo, otras cosas que son problemas que tenemos ahora. Por ejemplo, se dice que los genes neandertales, la gente con más componente neandertal, que ahí puede haber una mayor proclividad a las adicciones. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto. En fin, hay un campo ahí muy interesante. ¿Qué rasgos fenotípicos hay de cada género? No, perdón, de cada género, no, de cada Sí, de cada especie. Realmente, yo creo que los rasgos fenotípicos, hay una cosa, es curiosa, es el pelo pelirrojo. El gen pelirrojo estaba bien en el Neandertal. Pudo ser que pasara de Neandertal a Homo sapiens, o puede ser que Homo sapiens también desarrollará ese gen por su parte, ¿no? Entonces, aparte de eso, que hayan pasado a nuestra especie, pues es dudoso. El Neandertal tenía un aspecto muy característico, sobre todo era muy robusto, era una especie muy robusta. Comparado con nosotros era de estatura quizá más bajo, pero los huesos son impresionantes por los robustos, tenía una forma del cráneo muy, muy llamativa, con una frente muy aplanada, muy huidiza, arcos superciliares mucho más desarrollados, occipital mucho más marcado, más prognato, en fin. Y a día de hoy, esas estructuras de cabeza diferentes que podemos encontrar la gente alrededor nuestro mismo, ¿tú lo vinculas a ese origen de...? No, pienso que no. Hay muchas variaciones fenotípicas, pero yo creo que de Neandertal directamente heredadas. ¿Tú, Josep? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que hay muchos de esos caracteres que realmente sí que derivan de los neandertales. Lo que pasa es que tenemos una variabilidad enorme, precisamente por eso, porque tenemos interrelación de muchas especies dentro de nuestro acervo genético, pero de tanto en tanto florecen y son visibles en determinadas personas algunos caracteres. Evidentemente no nos encontramos un neandertal completo, pero sí a lo mejor una persona con la frente huirice que decía Xavi, o la cabeza más dolicocéfala, es decir, más ovoide hacia atrás, o yo qué sé, cualquier otro carácter típico de estos. Y a lo mejor es un tema interesante para una tertulia propia. Eso, si no, la gente, pues que lo escuche si lo considera interesante y quiere decir, oye, que puede ser interesante, os animo. Pues bueno, que vayan dejando comentarios. Chicos, cada uno de vosotros... Lo que pasa que no nos solemos meter en ese berenjenal. O sea, neandertales está clarísimo que están entre nosotros. Todos los que se dedican a la política, en general, exacto, pues, ahí. tienen una gran cantidad, pero es un tema que no solemos meternos con él. Tenéis 1 minuto cada uno de vosotros para despediros con un apunte final. Jorge, dale. Yo creo que he dicho básicamente lo que tengo en la cabeza respecto a los híbridos, ¿no? O sea, para mí es un problema muy importante de conservación y hay que, bueno, pues poner el foco, y en aquellos casos en los cuales nosotros seamos el problema, el que ha generado esa hibridación, pues que intentemos poner soluciones también. Xavi. A ver, la hibridación es algo que existe, es una realidad, ha existido siempre, es de forma natural, y es verdad que propiciada por nosotros, la hibridación con especies domésticas dentro de las salvajes y con especies traídas de muy lejos con las autóctonas puede ser un problema de conservación importantísimo y efectivamente hay que atajarlo. Josep. Estoy de acuerdo que la hibridación así, en el marco que están diciendo ellos, evidentemente es un problema. Lo que pasa es que de otra manera puede ser útil incluso. Depende de cómo se manipule el tema. Vamos a finalizar la tertulia aquí, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos por la colaboración y vuestros aportes. A la gente que nos está escuchando, pues si le ha gustado la tertulia, le animo a que escuche el resto de tertulias en internet. Y bueno, vamos preparando la siguiente, que yo ya sé de qué va a ser. Muchas gracias, chicos. Una vez más, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, pues. Venga, hasta luego.